pero otras, sin embargo, es necesaria quizás recordarlas. Por supuesto, usted sabe sobradamente que no está obligado a contestar ninguna pregunta que le formulen. Sabe usted que podría haber estado defendido por un letrado, pero usted decide en este momento, en su condición de letrado en ejercicio, defenderse a sí mismo, que es una posibilidad que usted tiene. Cuando ejerza usted el letrado a sí mismo, se sentará en estrados con nosotros. Hoy va a prestar declaración y, por lo tanto, para que no haya ninguna desigualdad, le siento ahí como se sienta todo el mundo. Sin ningún problema, señor. Muy bien, pero quería decírselo por las razones. Sabemos que el principio de indefensión exige que las preguntas se circunscriban a los hechos objeto de querella, no pueden ampliarse. Como usted conoce la querella sobradamente y además es usted licenciado en Derecho, si usted observa que alguna pregunta a su juicio se extralimita, o sea, sale fuera de lo que es el contexto de la querella inicial, pues si es usted tan amable me lo advierte para que yo pueda comprobarlo. Podemos hacer a partir de aquí dos cosas. Uno, le inicio yo las preguntas, y dos, o le dejo a usted que inicie esas preguntas, letrado, y luego... Y claro, como usted no puede autopreguntarse a sí mismo, le daré la oportunidad de manifestar lo que estima conveniente, y al final le diré si quiere usted manifestar algo más, y yo creo que será el momento de que usted exponga sus razones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Desea usted contestar a las preguntas? No. No. Voy a mantener mi derecho a no contestar. ¿También en mi caso? Por supuesto que en su caso contestaré cuando me preguntes. Bien. Señoría, quiero que conste acta, si es posible. Sí, claro. Sí, que se acoge a su derecho a Y mi cliente le encarga que si es posible grabar esto. Ya se está grabando. Se está grabando. Pero si me permite el matiz, solo a las preguntas de la acusación particular. Sí contestaré a cualquiera que me efectúe su señoría, y si estuviera aquí el Ministerio Fiscal igualmente. Sí, bien. Señoría, perdón, a pesar de ello, ¿se le puede entregar a usted las preguntas que yo podría hacer? Sobre ese punto hay discrepancias. Yo considero que la persona que ejerce su derecho a no declarar, además es que no se puede deducir nada del hecho de no declarar, sino quizás en todo caso negar los hechos. Señoría, si me permite, si le traslada esas preguntas, si usted considera que alguna de las que está incluida ahí debe ser preguntada, yo le contestaré a cualquiera que me efectúe usted. A yo través no tengo mía. inconveniente, por supuesto. Bien. Pero en ese caso, pero no como preguntas suyas, sino como iniciativa como mía. preguntas suyas. ¿De acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Pues, aunque yo tenía quizás otra línea de interrogatorio prevista, o sea que no lo sé si voy a utilizar esta, no lo sé. De acuerdo. Ahí queda. Bien, vamos a centrarnos en los hechos. Los hechos, al parecer, es que, bueno, en un momento determinado, dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid se sintieron ofendidos en su honor, podemos llamarlo así. Si me permite matizarlo, no fue exactamente así. Yo recibí la orden del rector de... Sí, no, pero eso iremos un poco más allá. Si me permite, estoy intentando Por encuadrar un supuesto. poco la declaración Pero de es usted. que como no circuló eso así, sino que la decisión es de la universidad, no de los profesores. Ya, bueno, pero estos... bien, es muy interesante. Por eso se lo digo O sea, a mi ¿quién? Bueno, entonces, efectivamente, tiene usted Si toda me la permite razón. un segundo, se lo cuento. Sí, toda la razón, pero antes le voy a... Bueno, sí. Bueno, en relación con qué sucedió en relación con esa querella, ¿no?, demanda que presentan dos profesores de la universidad contra un tercero, ¿no? Bueno, durante bastante tiempo don Miguel Ángel Gallardo ejerció su derecho a criticar acciones de la universidad, y lo hizo con mucha extensión. Denunció el derecho de don Miguel Ángel Gallardo como ciudadano a denunciar a la universidad en cuantos foros le parece oportuno, y lo hizo así, denunciando a Rafael Aracil, que soportó aquello. Lo hizo ante la Dirección General de la Competencia, se cuenta en la demanda. Lo hizo ante don Ramón Álvarez, porque había sido perito en el caso de Bolidén, el célebre caso de Bolidén, de la balsa que saltó y contaminó gran parte del Parque Doñana, y se dedicó a denunciar a diferentes profesores. Hasta ese momento la universidad soportó aquello con tranquilidad, no sin perturbación, pero sí con tranquilidad.
y en un momento determinado se dedicó a mandar cartas a los congresos que se celebraban, por ejemplo, de la transferencia de los resultados de la investigación de diferentes universidades. Se dedicaba a mandar cartas muy críticas. Si es tan amable ir un poco más despacio, se lo digo porque Sí. además de estamos intentando tomar acta Si de... quieres se lo dicto. No se preocupe, no. Se Porque dedicó a vaya un hacer- poco más despacio. Se dedicó a hacer una serie de denuncias fuera de los foros que entiendo que son naturales, dentro de los foros universitarios. Por ejemplo, en las reuniones de investigación, en las reuniones de rectores de universidades, conferencia de rectores de universidades españolas, CRUE. Y mi rector me planteó que ejerciera la universidad una acción para defenderse porque sus compañeros rectores decían que cómo no se iniciaba alguna O sea, que fue actividad. iniciativa del rector de la Sin Politécnica duda. el que dijo que había que, de alguna forma, salir al paso Ejercer de una esta... acción, eso es. ¿Qué tipo No de ya acción? por las, bueno, también nos denunció ante el Tribunal de Cuentas, por cierto, y muy curiosamente, pidió a la Organización de Naciones Unidas un representante internacional para poder asistir a esa declaración en el Tribunal de Cuentas. Convocó, según me dijo el responsable del Tribunal de Cuentas, convocó a todos los medios de comunicación para que acudieran a la fijación de la cuantía de la eventual hipotética responsabilidad. Todo eso lo soportó la universidad con bastante tranquilidad y, en ocasiones, su acción ante el Tribunal de Cuentas significó que se abrieran 3 expedientes de responsabilidad patrimonial por planteamiento mío al señor rector, porque había habido varios excesos encontrados. Y así se hicieron y se tramitaron. Este bloque de situaciones planteó que el rector me diera la instrucción de ejercer la acción procesal que me pareciera oportuna. Me resistí durante bastante tiempo porque entendí que la mayor parte de las acciones que desempeñaba don Miguel Ángel Gallardo, incluso contra mí, que me tiene en una posición de acoso, que si me permite personalmente no me afecta demasiado. Como funcionario, llevo 40 años como funcionario, he soportado esto bastantes veces. Bueno, varias veces, tampoco he decir. Distribuía también notas entre todos los miembros del claustro universitario, que era antes quien elegía al rector, en posiciones contrarias, por supuesto, a don Javier Uceda Antolín, que era el rector entonces de la universidad. El rector me dio la instrucción de plantear una acción procesal porque sus compañeros rectores le decían que cómo no hacía nada la universidad. Yo me resistí durante tiempo, reitero, yo me resistí durante tiempo porque no veía condiciones de prosperabilidad en los comentarios que hacía el señor Gallardo. Sí llegó un momento que vi ciertas posibilidades de prosperabilidad. Un poco lento, por favor. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Te lo dicto? En teoría, no, en un momento que había ciertas posibilidades de... Ciertas posibilidades de prosperabilidad, pero no por vía de querella por calumnias o injurias, sino por el cauce civil de protección del derecho al honor de la universidad. Como la jurisprudencia no es excesivamente sensible a la defensa del derecho al honor de las personas jurídicas, introdujimos a los dos letrados, a los dos catedráticos, desde la convicción, que no la he declarado yo, que la declaró en Bolonia mi querido, mi admirado maestro García Enterría, de que la fama de la universidad es la fama de sus profesores. Ellos jamás iban a tener ningún beneficio económico. Y si lee usted la página... Sí, se pide una indemnización. 23 de la demanda, cuando se habla de la cuantía, Sí. se dice que la cantidad que se pide como indemnización no sería para ellos, sino para fines sociales de la universidad. Sí, ya la había leído, sí. Nunca tendrían ningún beneficio personal. Pero la universidad entendió que el beneficio que tenía defender la fama de sus profesores, por cierto, afamados catedráticos, era defender la fama de la universidad. Por eso se ejerció la acción. O sea, que usted acumuló en la misma acción procesal A los dos profesores y a la universidad. para tener mejores condiciones de prosperabilidad, ya que entendía
que la situación de prosperabilidad era bastante difícil. De hecho, se perdió el procedimiento. La universidad también estaba dentro de No, esa... no, la universidad era la que ejercía la acción y como compañeros de esa acción se colocó a los dos profesores que no hicieron nada. Jamás me dijeron que querían meterse en ese asunto. Es más, siempre consideraron que era una incomodidad y de hecho les correspondió pagar las costas directas o indirectamente. Iremos a ese aspecto más adelante. Por favor, siga con su alegación. También, y en una ocasión en directo se lo dije al señor Gallardo, que supongo que estará a mi espalda, le expliqué por qué los profesores podían hacer este tipo de actividades. Esto está planteado por primera vez en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, Ley de Reforma Universitaria. Esto se vuelve a replantear y a incluir en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por cierto, que tengo a orgullo que ciertas recomendaciones que hice como teórico al equipo ministerial, estaba entonces en el ministerio el actual presidente del gobierno y de secretario de Estado el actual ministro del Interior, fueron recogidas, un trabajo... De Justicia. No, Interior. El actual ministro de Justicia. El actual ministro de Interior. ¿De Interior? Era secretario de Estado, saltó después a Defensa, porque era lo que le gustaba. Por cierto, que los pusimos en, un compañero y yo, magistrado, él, los pusimos en una reunión de la conferencia de rectores y curiosamente cuando salió el primer proyecto de ley habían acogido, y tiene cierta incidencia para lo que le estoy planteando, para que no cupiera posibilidades de que la actividad de los profesores de prestación de servicios al mercado fuera privada, y la incluyeron con todos los datos que di yo para que fuera incluida como una acción pública realizada en el ámbito de la universidad y bajo su relación de servicios como funcionarios. De tal manera que estas actividades periciales que hacen los profesores, usando su derecho a la libertad de cátedra, estas actividades son actividades de la universidad. Lo he discutido con 4 rectores, que es con los que he vivido en mi vida universitaria, diciendo: hay que defender que los profesores puedan contar su parecer. ¿Tiene que responsabilizarse la universidad? Por supuesto. Si se cobra alguna cantidad, la cobra la universidad y en su caso repercute y le da la cuantía, que hay un decreto específico para determinar lo que pueden cobrar y en los estatutos y en la normativa universitaria determinan qué complemento de su sueldo perciben por ese tipo de actividad. Pero la actividad es de la universidad. Es como si hay un juez de apoyo a alguien que está apoyando al juzgado, le dan un complemento, por cierto, con muy poco, si me permiten decirlo, a la judicatura. A ustedes también. Pues esto permite que los profesores perciban alguna cantidad, pero la cantidad es de la universidad. Con base en esas dos leyes, estos dos profesores ejercieron como peritos. Ejercieron como peritos. Y lo hicieron por medio de 2 fundaciones que son medio propio, en el sentido de la jurisprudencia comunitaria, medio propio de la universidad. La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, fundación conjunta de la Universidad y del Ministerio de Industria, y la Fundación Gómez Pardo, que es una fundación aneja a la Escuela de Ingenieros de Minas. Muy bien. ¿Podemos seguir? Adelante. Yo creo que he contado ya esta cuestión. Se presentó la demanda, se ejerció. Por cierto, quiero decirle y quiero aportar en autos, porque también se han hecho ciertas aseveraciones en la querella, que yo como funcionario soy compatible, tengo declaración de compatibilidad, no por el rector de mi universidad, competencia que acogen a partir de 1995, sino por el Ministerio de Administraciones Públicas, de tal manera que puedo realizar actividades privadas y algunas de las que plantea la querella, yo las he realizado. Por cierto, que son más bien amistosas, no me suele gustar demasiado ir a pleito, me gusta más hacer dictámenes y generalmente en favor de otras universidades, porque he creído siempre en la autonomía universitaria y en los derechos de los profesores. Le aporto, si le parece bien, mi declaración de compatibilidad. Sí. No se moleste, luego ya no lo da y ya está, sí. Tranquilo. La querella, sin embargo, va por una malversación de caudales públicos, una malversación impropia, que se deriva del hecho de haber utilizado los servicios jurídicos de la universidad en la querella criminal, ¿no? En la querella o en la demanda, no sé, en ese momento me parece que son querella, ¿no? Fue una querella finalmente. Una demanda de protección de derechos. Sí, de la ley 182. Los servicios de la universidad
también en apoyo de estos dos profesores que, como usted ha dicho, se introdujeron en la acción en apoyo un poco para dar viabilidad también a la propia... Para aumentar la viabilidad a la acción de la universidad. Pero claro, obviamente ahí ya había, digamos que los demandantes técnicamente eran tres. Sí. La universidad y los dos profesores. Llamémosle como le queramos llamar a la actuación o la introducción de estos dos últimos en la demanda de protección del honor. Se dice en la querella que estos profesores que están también como demandantes utilizaron los servicios jurídicos de la propia universidad, y en eso radica un poco el quid de la cuestión, ¿no, señor letrado? Sí, es tan elemental como eso, ¿no? Sí, eso y más cosas, por supuesto, el tema de las costas, quién pagó las costas... Bueno, bien, pero vamos por partes. Sí. La primera cuestión es los servicios jurídicos de la universidad asesoraron a esas dos personas, a esos dos profesores, porque la universidad es obvio que sí tenían derecho. 2, podía hacerlo. 3, se siguieron los cauces o el procedimiento para que ese asesoramiento pudiera, en fin, efectuarse de esa manera. Son las tres cuestiones básicas en este primer apartado. Bueno, realmente los profesores fueron embarcados en esa acción que ellos no querían emprender. En segundo lugar, por tanto, a lo largo del procedimiento lo único que hicieron fue recepcionar las peticiones que le hacíamos desde el Gabinete de Asesoría Jurídica, que entonces... Recepcionar. Creía que es lo que estaba haciendo, perdón. Los servicios jurídicos asesoraron a... Es que no les asesoraron porque en ningún momento ellos acudieron. Ellos simplemente otorgaron el poder y dejaron que la universidad actuara. Sí, pero bueno, de hecho, la defensa... Eso es. Vamos a hablar con más precisión. De la universidad, si le parece, la defensa y también de esos dos profesores en el marco de la demanda de protección al honor se llevó a cabo por los servicios jurídicos de la universidad. Efectivamente. ¿No? Más concretamente ahora hablaremos de qué servicios jurídicos o de qué manera se... Por eso le quiero matizar y por eso le enseñaba a mi declaración de compatibilidad, en el sentido de que desde una interpretación diferente a la que yo tenía, porque entendía, y siempre he entendido que la universidad estaba defendiendo a sus profesores porque actuaban en virtud de su relación orgánica. Eso está claro, y yo puedo también tener mi criterio sobre eso, pero me parece pero el tema precisamente, si se fija, esa demanda es firmada por dos abogados, por una letrada, doña Raquel Cabero. Sí, pero si no le parece mal, señor letrado... Si me permite, se lo explico un segundo. Sí, cómo no, pero luego déjeme que yo dirija el interrogatorio. Es tan amable. Gracias. Adelante. Y yo tenía compatibilidad para ejercicio de actividad privada. Luego eso podía estar desempeñado en virtud de mi actividad privada. No lo hice por eso, lo hice porque cuando alguien podía tomar una repercusión contra uno de los letrados que yo dirigía, prefería estar yo al frente para sufrir las responsabilidades. De hecho, nada más presentar la demanda, nos denunció al Colegio de Abogados, que archivó de inmediato las actuaciones. Y perdón. No, yo estoy encantado de escucharle. Lo que pasa es que yo quisiera centrar la declaración en algunos aspectos concretos. Lo cierto es que esos dos profesores, yo me estoy refiriendo a la querella tal como está presentada, actuaron como demandantes en esa demanda de protección al honor y utilizaron unos abogados, como es lógico porque se requiere la asistencia letrada en este tipo de temas. ¿Quién asistió a esos dos profesores? Ya no a la universidad, a esos dos profesores como letrado. En juicio estuvieron en la acción conjunta que en los actos de la vista desempeñó el letrado don Enrique Naya. Enrique Naya. Naya, muy bien. Pero porque le correspondía por lo menos. Sí, pero luego si le parece. Pero no usted... recibieron ningún asesoramiento porque ellos fueron compañeros de esa acción. Si no le importa. Enrique Naya. N-A-Y-A. La demanda, dice usted, que está firmada también por dos letrados. ¿Uno fue el señor Naya? No, no había entrado todavía en la universidad. Doña Raquel Cabero. Y por mí. Y por usted mismo. ¿Usted había recibido específicamente de estos dos profesores el encargo de actuar como su letrado en esa...? Nunca, ¿no?
Por lo tanto, es de suponer que usted no cobró ningún tipo de dinero de esas personas, de esas dos personas. No. Bien. Por lo tanto, usted actuó, digamos, como miembro de jefe de la asesoría jurídica de la Politécnica, ¿no? En mi doble condición, como letrado, por director supuesto, y como y letrado en ejercicio usted se libre de la encomendó a sí profesión. mismo esa defensa de la universidad y de los dos profesores, ¿no? Y le digo por qué lo hice, porque cualquier persona que tomara una acción que afectara a don Miguel Ángel Gallardo iba a ser denunciado en todos los foros posibles. Internet está lleno de denuncias a todos los que han intervenido Ya. Muy bien. con algo que a él no le ha gustado. Muy bien. A partir de ahí, la siguiente pregunta es la siguiente. Bueno, muy bien, intervienen la asesoría jurídica y usted, concretamente la asesoría jurídica, y la señora que acaba usted de mencionar hace un minuto en el procedimiento de protección al honor a instancia de la universidad. Bien. La siguiente pregunta, delego en mi caso, es, ¿existe alguna norma estatutaria que permita llevar a cabo esta intervención de los servicios jurídicos? Es la siguiente pregunta que yo le formulo. No hay norma específica en el ámbito de la universidad. El rector tiene competencia para hacer esa cuestión porque tiene cláusula residual de competencia para aquello que no esté regulado. Y en segundo lugar, según la normativa del Estado y en particular de la abogacía del Estado desde el principio del siglo XIX, los funcionarios que actúan en ejercicio de sus competencias tienen derecho a ser defendidos por los servicios jurídicos del Estado. Y eso se ha aplicado en varias ocasiones en el ámbito de la universidad, donde se han recibido varias querellas y he tenido el discutible placer de recibir buena parte de ellas. Tienen derecho a ser Asistidos por los servicios jurídicos del Estado. En Quiero este caso se recordar que hay asume- una vieja orden de 1929. Es que en este caso se asume por los propios servicios jurídicos de la universidad. Se asume en este caso por subsidiariedad, al no tener normativa específica por la normativa del Estado, pero con una diferencia que me interesa muchísimo resaltar. Si esa actuación que hubieran realizado los profesores no hubiera sido ajustada a derecho y la universidad hubiera tenido que actuar, hubiera actuado en contra de ellos. Mientras que si realizan una actividad en el ejercicio de su competencia que afecta al honor de la universidad, por ende al honor de ellos, creo que tienen derecho a ser defendidos por la universidad. Y esa posición, de esa sí soy responsable, en el ejercicio de esa acción, que yo no hubiera instado si no me lo hubiera ordenado el rector. Pero En cualquier caso, también dice era usted que factible. como facultad residual del del rector de la Politécnica está el encomendar a los servicios jurídicos este tipo de asesoramiento, ¿no? Bueno, o entra de la de defensa competencia. en juicio, porque es más una Tiene defensa en juicio. competencia expresa para representación de la universidad, en juicio también, y determina cómo los servicios jurídicos deben actuar. Dentro de los estatutos universitarios no hay norma que determine cuál es la competencia de los servicios jurídicos de la universidad, pero sí del rector y en su caso del secretario general, que es de quien suelen depender Bien, estos muy bien, servicios. muy bien. A partir de ahí, ¿usted recibe la encomienda del rector para que usted designara abogados con cargo a los presupuestos de la Es universidad? más genérica, que se ejerza esa acción. Pero Y llevaba tácitamente incluida que se ejerza por los servicios jurídicos de la universidad. ¿exactamente qué orden recibió usted del Que rector? ejerza una acción contra don Miguel Ángel Gallardo que está afectando a la honorabilidad de la universidad y de todos sus miembros. ¿Y le dijo usted también el rector que incluyera en esa demanda a los profesores tal y cual? ¿O eso fue una iniciativa de usted? Se lo planteé yo, sí. ¿Fue del rector? Sí, sí, sí. ¿El rector No, sabía? mía. ¿Él Se no lo sabe planteé nada, el yo. rector? ¿Eh? ¿No sabía nada? Él estaba absolutamente enterado de todo, pero se lo planteé yo. Bueno, bien, pero quiero decirlo que él la asumió. Sí, sí, sí. El rector sabía Sí, que sí, la sí. demanda se iba a presentar tanto por parte de la universidad como por parte de los dos profesores, Efectivamente. conjuntamente contra... Uno de ellos es incluso compañero de él en la Escuela de Ingenieros Industriales. Bien. O sea, que usted le dijo al rector, bueno, el rector Que le iba a dijo a estar la usted, acción por la universidad y por los dos profesores. hay que actuar, ¿no? Y entonces usted... Y entiendo que tienen más condiciones de prosperabilidad, incluyendo a los Sí, dos o sea, usted profesores. le asesora al rector y el rector asume la El rector decisión. asumía lo que yo le decía. Sí, lógicamente, como no puede ser de otro modo, pero lo que quiero saber, y usted me lo acaba de confirmar ahora, es que fue una cuestión asumida perfectamente Sí, por el rector, sí. en el marco de sus competencias Sí. estatutarias. Sí.
casi su facultad residual. También he de decirle que no tiene mayor conocimiento jurídico, él es doctor ingeniero industrial. Ya. Pero bueno, tenía su asesor. Quiero decir que si tiene alguna responsabilidad, eso la responsabilidad es mía, y como tal la asumo. Ya. Muy bien. A partir de ese momento se presenta la demanda de protección al honor y supongo que en el curso se designan unos abogados. Esos abogados, uno era usted, que se auto atribuyó ese trabajo, por decirlo de esa manera, ¿no? Esa defensa, y la otra persona es Raquel Cabero. Raquel Cabero. En la demanda, y don Enrique Naya en las dos o tres vistas que hubo. En las 2 o 3 vistas que hubo. Bien, usted intervino como abogado, pero ¿usted percibió algún tipo de remuneración específicamente por ese trabajo de presentación de la demanda? Ninguna, ha hecho muchísimos trabajos gratis para la universidad. ¿Ese en concreto? Por supuesto. No he recibido, cobró nada. por cierto, quiero decir, también se dice en la querella, que de todos los procedimientos que hemos llevado en la universidad, jamás hemos percibido nada de costas ganadas. Ni una peseta, ni un euro. Pero siguiendo el propio tipo penal que se le imputa a ustedes, el de la malversación, lo que quería saber es si ha habido algún tipo de desplazamiento patrimonial. Es clave en este tipo de delitos. Y por eso la primera pregunta que le formulaba a usted es si usted ha recibido algún tipo de remuneración por este tema. Que no. No, muy bien. ¿La señora Cabrera? Tampoco. Tampoco. ¿Y el señor Naya? Tampoco. Tampoco. Solo han recibido muchísimos cuestionamientos del señor Luego, dentro la universidad no ha pagado nada, no ha habido ningún desplazamiento patrimonial de la universidad en cuanto a retribuciones a abogados en el procedimiento este, ¿no? Que yo sepa, no, desde luego. De abogados seguro que no. Bueno, muy bien. Otra de las cuestiones, ¿verdad, señor letrado?, que se planteaba en la querella eran los propios costes del procedimiento, ¿no? Las costas que se ganaron. Las costas que se ganaron. Ese es el tema, ¿no? Exclusivo. Sí, porque es evidente que no ha salido del bolsillo. Bien, bueno, ahora lo vamos a ver, pero otro tipo de gastos procesales, usted no planteaba ninguno en la... Depósitos judiciales, los depósitos... Pero no lo recoge usted aquí en su... Sí, bueno, en general todo lo que son gastos del procedimiento, que son los depósitos judiciales. Ya, conozco los gastos del procedimiento, gracias. Claro. No, ya sé cuáles son. Sí, lógicamente, no, hay que decirlo. Que siempre se pasaban a la Universidad Politécnica, y era la Universidad Politécnica quien hacía el depósito. Usted también cuestiona eso, ¿no? Es que eran cantidades tan niñas que nos parecía incluso extraño que... Pero entonces no le pregunto sobre esos gastos procesales. Sí, pero es que... Voy directamente a las cosas. Es un detalle, sí, exactamente, pero es un detalle bastante feo, que incluso... Pero fíjese usted, si yo tuviera que preguntar a la gente por detalles supuestamente feos, usted, ¿no? Sí, yo tengo que circunscribirme a hechos que pudieran tener una relevancia típica. En este caso es el tema de las costas, ¿no? Claro, porque eran 300.000 euros y las costas fueron importantes y fueron pagadas tardíamente, pero además a trozos, y ahí consta de dónde salió. Bien. Aunque lógicamente el engarce jurídico de una cosa viene determinada por la otra, si se tiene competencia para instar un procedimiento en estas condiciones, pues obviamente el que tiene la competencia, el que toma la decisión, tiene que pagar, eso está claro, si pierde, ¿no?, por el principio de vencimiento. Y parece que sucedió así, ¿no? Parece ser que la demanda de protección al honor fue finalmente desestimada, por la razón que sea, que no nos metemos, no viene al caso, y las costas procesales se le impusieron lógicamente a los demandantes. En este caso se le impuso, ¿no?, supongo que a partes iguales, a la universidad y a los dos profesores. Fueron pagadas. ¿No? Un tercio lo pagó la universidad y un tercio cada uno de los profesores. Bien, ahora vamos a ir a eso si no le importa a usted. Las costas, por lo tanto, se repartieron en 3 partes iguales. ¿Cómo se pagaron esas costas? ¿Y quién las pagó? Demasiado conocimiento de ello, de la formalidad no tengo porque no me ocupaba yo, se ocupaba mi secretaría. Pero sé que la universidad pagó su tercio y que cada uno de los profesores pagó el tercio que le correspondía. ¿De sus propios emolumentos? De sus propios bolsillos. Una parte la pagó don Rafael Aracil con un ingreso directo a su nombre y otra parte la pagó la Fundación Gómez Pardo de los emolumentos de don Ramón Álvarez, porque al final lo pagó don Ramón Álvarez por medio de la Fundación Gómez Pardo de otros ingresos que podía tener por otros conceptos. O sea, vamos a por eso. Una parte la pagó directamente él, ¿no? Y otra parte la universidad por él. La fundación. No. Un tercio lo pagó la universidad. Eso ya lo no recuerdo.
Un tercio lo pagó don Rafael Aracil directamente y otro tercio lo pagó la Fundación Gómez Pardo de emolumentos que tenía que percibir don Ramón Álvarez. Muy bien, yo creo que está muy claro. Lo digo porque el delito imputado es un delito que requiere un perjuicio económico. Claro, pero es que don Ramón Álvarez Rodríguez podía haber pagado de su bolsillo y sin embargo al aparecer la Fundación Gómez Pardo como la pagadora. Sí, bueno, pero para eso estamos en el procedimiento, para investigar qué sucedió. La Fundación Gómez Pardo es administradora delegada de la universidad para acciones en las que intervienen los profesores. Si me permite usted... Perdone. O sea, no. Lo que quiero decir es que para eso estamos investigando. Es decir, ¿no? Es evidente que una persona puede pagar de muchas maneras. Una porque sí y otra porque, bueno, yo tengo un depósito, un dinero que es suyo, ¿no? Y yo lo pago. Bueno, pues eso no significa que haya supuesto ningún perjuicio a las arcas del Estado, a las arcas de la Politécnica, que es de lo que se trata, porque el tipo imputado es un delito que requiere un perjuicio económico, como apuntaba la fiscal en su informe, pero sin embargo yo he querido investigar un poco más para precisamente aclarar estos pequeños detalles antes de tomar una decisión. Bien, entonces dice usted, entonces no hubo ningún perjuicio económico para la universidad como consecuencia de la demanda presentada por estos dos profesores, porque no se hizo cargo para nada de las costas, ¿no? Ni pagó sus honorarios de abogado ni de nadie. Es más, siempre lo hicieron a regañadientes y como entendiendo que era su obligación como universidad estar en esa demanda. Por ellos jamás hubieran demandado. Fui yo el que consideré que tenía más visibilidad, viendo a dos personas físicas afectadas y al prestigio personal en virtud de su relación orgánica, que me importa muchísimo. Es decir, en su condición de catedráticos de la universidad, que es lo que me importa, en su condición particular pueden ser afectados y que ellos se dirigen. Me ha tocado actuar muchas veces contra profesores en su esfera particular. Muy bien. Por cierto, con bastante ingratitud en el trato, ¿eh? No se crea que es fácil. No. Su señoría es funcionario también. Sí. Se conoce esas cosas. Sí. Además ha sido profesor de universidad muchos años. Uy, peor, se lo conocerá más. Que se lo conocerá más el trato ingrato. Bueno, bien, por mi parte yo creo que las preguntas básicas están formuladas. Ya les anticipo que voy a requerir, para que, en fin, acrediten estos datos que usted nos ha dicho, pero para que quede todo, voy a pedir que se acredite cómo se pagaron las costas, ¿no? ¿Le parece a usted bien? Simplemente para que se acredite. Si yo lo que quisiera... Eso está acreditado en el procedimiento civil porque la parte demandada en aquel procedimiento lo pidió y se justificó y está en las actuaciones. Yo ahora no dirijo la señora jurídica, pero yo he visto esa documentación en las actuaciones. Yo es que no la tengo aquí. ¿Tiene documentación? Como han pedido testimonio de todo, tienen que tenerlo. Pero tiene documentación de lo que le acabo de entregar. Ahí figuran los movimientos... Pero lo que me acabo de entregar no lo tenía aquí. Efectivamente, eso lo conseguí posteriormente. Pero eso exige, efectivamente, si eso realmente ha sido dinero que procede de alguna manera de los demandantes. Bueno, entonces yo creo que desde luego los abonos realizados por la universidad no son cuestionables, ni por usted ni por nadie. La universidad no. Bien. Tampoco son cuestionables los pagos realizados por uno de los dos demandantes que lo hizo a título personal. Correcto. Luego el tema se circunscribe a algo tan sencilloso como el pago de las costas a las que fue condenado el profesor Ramón Álvarez. Ramón Álvarez. Si me permite un pequeñito matiz, porque también es singular, la Fundación Gómez Pardo no es una fundación de creación pública. La constituye... Sí. La Fundación Gómez Pardo es una fundación de creación privada, por donación de un joyero de Madrid a la Escuela de Ingenieros de Minas. Por tanto, por los herederos del señor Gómez Pardo, un joyero de Madrid. Un altruista, ¿no? Muy altruista. No solamente les donó eso, sino les donó el edificio. Si conocen la bonita Escuela de Ingenieros de Minas de Rafael Velázquez Bosco, enfrente hay un edificio que lo donó este joyero. Y en esa fundación es de origen privado, aunque gestione actividades públicas. Si me permiten entonces matizar, en el caso de que no hubieran... Pero hay una cosa que no... Sí. Es que las costas
paga un tercio la universidad y los 2 tercios restantes los profesores. Un tercio un profesor y otro tercio la Claro, Fundación Gómez Por Pardo. supuesto, pero de lo de un profesor, una parte la paga él y otra parte la fundación. No. No, lo de un profesor, como son de 2 escuelas diferentes, lo de don Rafael Aracil lo paga don Rafael Aracil y lo de don Ramón Gómez lo paga la Fundación Gómez Pardo. Don Ramón Álvarez. Ramón Álvarez. No, Gómez Álvarez. Ay, perdón. Lo paga la Fundación Gómez Pardo. Y ahora quiero matizar. Ramón De don Álvarez. Ramón Álvarez lo paga la Fundación Gómez Pardo. Pero con dinero que debía al profesor Álvarez. Con dinero que correspondía al profesor Álvarez de sus actividades complementarias. Y en el caso de que no hubiera sido así, No, pero yo le ruego que no entremos en... Es que muchas veces estamos haciendo un gran ejercicio por simplificar y si empezamos con historias y con esto es tiene peor. usted toda la razón, perdón. Es decir, el tipo que se le imputa es muy sencillo, es malversación impropia, es decir, utilizar caudales públicos para fines que no están destinados para eso, y ahí lo que se plantea, ese delito básicamente es que haya habido un perjuicio económico. Si no hay perjuicio económico, Al Estado. al Estado. ¿Cuál sería en este caso el supuesto perjuicio económico? Pues bien, el pago de los honorarios de los porque Abogados. tampoco se discute la competencia o no, porque incluso no teniendo competencia, si no hay perjuicio económico, tampoco se daría el tipo penal, Claro, ¿no? está en común en nuestros días con la Exacto. Luego la cuestión se circunscribe, aunque parezca mentira, a 2 tipos de dineros, ¿no? Por un lado estaría lo que normalmente cobran los abogados en la defensa de sus clientes, que en este caso no se ha acreditado que existiera ninguno porque los abogados no han cobrado nada. Bien. Luego el tema se queda algo tan circunscrito como son las costas del proceso. Y las costas del proceso, a su vez, algo tan circunscrito como las pagadas por el profesor Álvarez, don Ramón Álvarez. Porque las de la universidad, lógicamente, están pagadas por la universidad, y las del otro profesor, que no recuerdo ahora el apellido, Rafael Aracil. don Rafael Aracil, pues evidentemente se pagaron por él mismo. Sí. La cuestión es, ¿cómo se pagaron las costas del señor Álvarez? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, si me permite una aclaración a lo que ha dicho el señor, porque Nada ha más. hablado todo sobre la Fundación Gómez Pardo y yo tengo algo que decir. Yo soy ingeniero también, aparte de doctor en Derecho, he trabajado también como funcionario interino. No soy funcionario de carrera, no hice ninguna oposición. He trabajado para la empresa privada durante unos 20 y tantos años como ingeniero y también estudié en la Escuela de Ingenieros de Minas y conozco la génesis de la Fundación Gómez Pardo, sé lo que es la Fundación Gómez Pardo, sé cómo se originó, sé que hay dinero público metido dentro de la Fundación Gómez Pardo, sé que hay problemas en la Fundación Gómez Pardo, conozco todo lo que está sucediendo en la Fundación Gómez Pardo y precisamente eso me ha motivado a mí como letrado a entrar en este procedimiento y, por cierto, también sin ninguna remuneración, y eso lo digo así como Bien, lo dice bien. este señor respecto Pero a bien, entonces si estamos los 3 de acuerdo, Sí, que sí, los 3 sí. letrados, me preocupa. los 4 letrados, Sí. estamos de acuerdo en cuál es el eje neurálgico, o sea, el hecho, ¿no? Hemos hecho lo que hacían los jurisconsultos romanos, que era simplificarlo. En eso consistía la esencia de la jurisprudencia. Nos cuesta tanto a los Nos cuesta tanto, pero bueno, aquí hemos conseguido que saber cuál es el núcleo, cómo se pagaron ese tercio de las costas que correspondían a don Ramón Álvarez. Muy bien. La forma de acreditar esto es sencillamente pidiendo a la Fundación Gómez Pardo que esta información. ¿Les parece a ustedes correcto? ¿Algo más? ¿Quieren ustedes que hagan esta instrucción? No, que aclare la procedencia de esos dineros para que usted, con su criterio, pueda tomar la Sí. decisión que considere Bien, oportuna. bien, bien, de acuerdo. Sí, sí. Pero ¿les parece bien? O sea Sí, que sí, sí. yo creo que hemos acotado el asunto, porque es que más allá no había delito, ¿no? Puede haber lo que usted quiera, puede resultarle mejor, peor, le sienta bien, le sienta mal, no le Bueno, gusta, no hay le otra serie de gusta. problemas en la Universidad Politécnica Ya, que hay figura, ya, pero ya, no ya. es objeto de este Bien, procedimiento. por supuesto. bien. Entonces, El problema es de la universidad, le puede dar un monográfico. bueno, si pero quiere. ahora no es el momento, si me duda. disculpa No, usted. problemas Entonces, inadecuados. voy a oficiar a la Fundación Gómez Pardo para que me documente la forma en que se pagaron estas costas. Y terminamos la instrucción y tomo una decisión. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, sí. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.